También tengo entendido que hay una limitación al amparo, que ya un amparo no tiene la característica de generalidad, ¿no? Sí, eso se introduce ahora y la verdad, allí sí tienen razón, porque hubo jueces que con motivo de los de diferentes amparos determinaron la suspensión con efectos generales de las normas Sí. impugnadas y no tenían facultades para hacerlo. Lo que está haciéndose ahora es poner en la Constitución lo que de todas maneras ya estaba. O sea, si la Constitución no atribuía al juez la facultad, el juez no la podía ejercer. Ahora se está poniendo la prohibición expresa. En eso creo que sí tienen razón. Aquí el punto central, me parece, es la elección y forma de elección de jueces, de jueces y magistrados, ¿no? Sí, esa es una de las Ah, y partes más ministros, sensibles. perdón. Y ministros, esa es una de las partes más sensibles, pero también están incluyendo un tribunal eh, que determine la conducta de los juzgadores. Y ese tribunal, integrado por 5 personas, podrá revisar las sentencias de magistrados y de jueces, me estoy refiriendo a los Sí. federales, y determinar si actuaron de manera imparcial o no, si actuaron conforme a los principios de excelencia o no. Esto es pues muy subjetivo. Y si encuentran que en las sentencias de los magistrados y los jueces no actuaron conforme a esos principios muy abstractos, pueden imponerles sanciones que incluyen la destitución del cargo. De manera que se está construyendo, se está proponiendo un órgano muy represivo para los juzgadores. Vamos a ir a una entrevista que hizo Joaquín López Dóriga a Diego Valadez, un exministro que está muy enojado porque el presidente López Obrador va a reformar al Poder Judicial. Amigos y amigas, hoy Joaquín López Dóriga le hace una entrevista y a pesar de que es un abogado de la derecha y que fue ministro de la Suprema Corte, hoy reconoce que el juez de Chiapas y la jueza de Morelos no tienen la razón. Hay que recordar que estos jueces en su ignorancia meten una suspensión para que la reforma del Poder Judicial ya no se siga discutiendo en la Cámara de Diputados. Ese juez de Chiapas y de Morelos están muy equivocados, dice Diego Valadez. Amigos y amigas, vamos a ir a este video del presidente López Obrador donde nos explica por qué está muy enojado este exministro de Salinas de Gortari. Fue procurador también de los gobiernos neoliberales. Amigos, vamos a ir a este video primero y después nos vamos a esa entrevista muy interesante. Este abogado famoso, Diego Valadez, que está, después de ser procurador de Salinas, está creo que 6 meses, 7 meses en la Suprema Corte, es ministro y lo liquidan 7 meses y lo liquida Zedillo y le da una pensión vitalicia que le permite recibir, lleva 30 años recibiendo 250,000 pesos, 250,000 pesos mensuales. Pero no solo eso, recibe otro tanto de la UNAM y otro tanto de la Universidad de Sinaloa y otro tanto del Colegio Nacional. Eso es menos, creo que como 50,000, pero se lleva como 500, 600,000 al mes. Y sí, es abogado y es famoso y es constitucionalista, pero siente
que se le están afectando sus intereses. Y entonces se lanza. Y así muchos otros. Entonces los entiendo. No estoy de acuerdo con ellos, o no estamos de acuerdo porque es recíproco, pero sí es una transformación profunda. ¿Por qué? Porque es una injusticia de que un jubilado reciba 8,000, 10,000. Ahora, un trabajador, y eso porque ya hicimos la reforma, va a obtener 17,000 pesos mensuales. Y de ayer mismo, del sábado mismo, el doctor Diego Valadez dio a conocer su posición, que yo quiero recuperar hoy. Diego, ¿cómo estás? Gracias por contestarme. Buenas tardes. Con gran gusto, Joaquín, y gracias por invitarme. A ver, háblame de la primera suspensión, la de la juez de Cuernavaca, para que no se discuta en el Congreso la reforma al Poder Judicial. ¿Es viable? No, Joaquín, debo decir que la argumentación es interesante en los dos casos, porque hacen referencia a la diferencia entre poder constituyente y poder constituido. Digamos, los conceptos están bien planteados. Lo que no está bien planteado, y lo lamento porque se trata de errores relevantes, es el que los jueces tengan la facultad en la Constitución o en la ley de amparo para detener un proceso de deliberación parlamentaria, sea en el nivel federal o sea en los ámbitos de los estados. Y entiendo muy bien que hay una crispación, entiendo muy bien que hay exacerbación de los ánimos, entiendo muy bien que se esté buscando algún resquicio para hacer una defensa hipotéticamente con éxito, pero no tiene fundamento. Y creo que al invocar o al actuar de esa manera, al invocar argumentos que no existen en la Constitución ni en la ley, y al tomar esas decisiones, se contribuye a justificar hipotéticamente, por supuesto, pero a justificar las posiciones de quienes actúan en contra del Poder Judicial y quienes por eso dicen que hay que cambiarlos a todos, que hay que quitarlos y que hay que someterlos a la votación popular. Desde luego no es un argumento convincente el que adoptan en ese caso, pero es a lo que da lugar el que se tomen decisiones que no tienen fundamento como son las que estamos comentando. Esto, o sea, que la juez de distrito con asiento federal, con asiento en Cuernavaca, Morelos, no puede detener con una suspensión la discusión de la iniciativa de reforma judicial del presidente. En efecto, se trata nada menos que del poder revisor de la Constitución. Y no se puede decir que se detengan los debates. Caso distinto sería si el poder revisor de la Constitución tomara decisiones fuera de la norma establecida por la propia Constitución. ¿Cómo? 35. Sí, si se violara el procedimiento, pero eso solo se puede ver cuando ya pasó el procedimiento. Sí. Esto es, si hubo violaciones al procedimiento, esas sí son impugnables. Repito, no el contenido de la reforma, sino el procedimiento, y si hay precedentes en cuanto a que la Corte, no los juzgados de distrito ni los tribunales de circuito, la Corte se pueda pronunciar sobre la constitucionalidad del procedimiento seguido para la reforma constitucional. Como lo hizo Diego, como lo hizo en aquel maratón de aprobaciones del año pasado. Exactamente. El Senado. Si no recuerdo mal, por lo menos un caso en el que se dijo que se había alterado el procedimiento establecido por la Constitución y tomó la decisión correspondiente. Sí, ahora, en el caso de la suspensión para que no conozca esta iniciativa y mucho menos aprueben los congresos locales, yo creo que de lo que me acuerdo yo es que no se podía otorgar una suspensión sobre hechos futuros, ¿no? ¿O cuál es la argumentación? Sí, pero es el mismo caso. En primer lugar es un hecho futuro, pero en segundo lugar es un acto legislativo.
con relación al cual tampoco tiene facultades ningún juzgado de distrito, ni la Corte siquiera. Nadie puede, sobre un acto futuro y de naturaleza legislativa, establecer ningún tipo de taxativa, ningún tipo de limitación, y mucho menos la prohibición de que se discuta, se vote y se rechace o apruebe según sea el caso. Ya hablaba el presidente del doctor Diego Valadez. El doctor Diego Valadez es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, de larga trayectoria. Y yo le recordaba que tú desde el sábado fijaste esta posición, Diego. En efecto, tan pronto, bueno, tomé cuenta de esto por el mensaje que tú pusiste y es al que hice referencia. Justamente la primera noticia la recibí a través tuyo, la recibimos todos los que seguimos tus redes. Y la respuesta fue inmediata. Estoy a favor de que se discuta el tema de la reforma judicial. Es una lástima que el Poder Legislativo haya hecho oídos sordos frente a todas las observaciones que se le presentaron. Ha tomado una posición drástica en el sentido de que ya hay una decisión tomada y entiendo que incluso se están acelerando ya los trámites para que esto así ocurra. Y la lástima, lo muy lamentable de todo esto, Joaquín, entre otras cosas, además de que se va a distorsionar la justicia con estos procedimientos electorales que no son procedentes para los jueces constitucionales, lo malo es que se están omitiendo los verdaderos problemas de la justicia, y con esto también se trata de poner una cortina de humo acerca de que este sexenio ha sido el que peor ha tratado al sistema judicial en su conjunto. El año pasado, por ejemplo, al sistema judicial en México se le destinó el 0.63 del Producto Interno Bruto. Hay que tener en cuenta que en Chile se destina prácticamente el triple, y en países como Colombia y como Costa Rica 4 veces más de lo que destinamos en México. Allá destinan 2.6 del Producto Interno Bruto a la justicia. ¿Cómo querer que tengamos una justicia eficiente y además que responda con rapidez a las demandas populares cuando no tenemos sistemas de acceso a la justicia y cuando tenemos asfixiados a los jueces? Se pone de ejemplo que no puedan ahora tener salarios superiores a los del presidente. Bueno, un juez en Colima tiene un salario de 20,000 pesos, por mencionar solo un caso. De manera que se está ignorando lo que es realmente la gran problemática de la justicia. Nos está viendo la preparación de los abogados, la colegiación y actuación de los abogados, la medición del impacto de las leyes y del impacto de las sentencias en la realidad. No se están tomando medidas en contra de la impunidad. De manera que todo lo que se está haciendo es una reforma con fuertes características demagógicas que no atienden a la solución de los problemas de justicia. Le están dejando una bomba de tiempo al próximo gobierno, lo cual para mí es muy desconcertante. Ahora, doctor Valadez, estamos claros y lo vimos en las elecciones y lo sabemos, y la gente de estos rumbos lo saben, donde domina el crimen organizado, pues el crimen organizado va a ser el que va a elegir y a votar y a colocar a los jueces. Sin duda, bueno, los jueces van a ser colocados o por el crimen organizado o por los caciques locales. También, sí. Y además, fíjate, Joaquín, con relación a esto que dices, como los jueces federales van a ser elegidos de acuerdo con sus circuitos y no podrán cambiar ya nunca de circuito, quiere decir que los que fueron elegidos, por decir algo, en lo que pudiera incluirse en el circuito en el que pudiera incluirse Nayarit, Colima o Sinaloa, el estado que sea, ahí se van a quedar, de manera que son los grupos locales los que van a elegir a los jueces locales y a los jueces federales. Esta es una anomalía monumental que pone la justicia en manos de organizaciones delincuenciales, de caciques o de grupos de interés económico o político en general.
Además, las elecciones se van a llevar a cabo de manera simultánea con las elecciones federales y las listas que se van a votar son las propuestas por el Congreso, por la Presidencia de la República y por la Suprema Corte de Justicia, con una corte acosada y desprestigiada como la que se ha conseguido tener y con una influencia tan importante como la que se tiene desde la presidencia, pues es evidente que las listas que van a prosperar son las postuladas por la presidencia en el ámbito federal y por los gobernadores en los ámbitos locales, con lo que tú señalas. En el año 24 y antes, en el año 21, las elecciones estuvieron profundamente afectadas por los ataques, las amenazas, muchas veces hasta actos de homicidio y de privación de libertad cometidos por organizaciones delincuenciales y han permanecido impunes. Sí, además hay otra cosa, doctor Valadez, Diego querido, que está, pues bueno, cotidianamente demostrándose que la elección por voto no vacuna de la corrupción, porque ahí tenemos legisladores, alcaldes, síndicos, gobernadores, que no, vamos, que están de corrupción hasta acá, y los votaron. Decir efectivamente que la elección purifica es una falacia. Y México tendrá el segundo tribunal constitucional en el mundo elegido por sufragio popular. El único que existe hasta este momento es el de Bolivia. ¿Y sabes qué han hecho en Bolivia, Joaquín? No. Pues resulta que no integran en el Congreso las listas para sustituir a los magistrados en funciones. Y entonces, por ejemplo, en diciembre pasado, los magistrados del Tribunal Constitucional de Bolivia dijeron, pues como no hay candidatos, no habrá elecciones. Y como no habrá elecciones, nos tenemos que quedar donde estamos. Y prorrogaron su mandato más allá de lo que la Constitución permite. Esto es, vamos a un sistema altamente irregular que va a tener efectos muy negativos en el Estado de Derecho. No sé qué efectos pueda tener por lo que se refiere a el tratado con con Estados Unidos y con Canadá. No sé qué efectos pueda tener en cuanto a las calificadoras y a lo que determinen con relación al Estado de Derecho en México. Pero sí sé lo que nos va a pasar a nosotros, a ti, a mí, a quienes están viendo y escuchando. Y es que ya no vamos a poder recurrir a la justicia para defendernos del poder, porque quienes impartan justicia estarán vinculados directamente al poder en los estados y en la federación. También tengo entendido que hay una limitación al amparo, que ya un amparo no tiene la característica de generalidad, ¿no? Sí, eso se introduce ahora y la verdad, allí sí tienen razón, porque hubo jueces que con motivo de los de diferentes amparos determinaron la suspensión con efectos generales de las normas impugnadas y no tenían facultades para hacerlo. Lo que está haciéndose ahora es poner en la Constitución lo que de todas maneras ya estaba. O sea, si la Constitución no atribuía al juez la facultad, el juez no la podía ejercer. Ahora se está poniendo la prohibición expresa. En eso creo que sí tienen razón. Aquí el punto central, me parece, es la elección y forma de elección de jueces, desde jueces y magistrados, ¿no? Sí, esa es una de las partes. Y ministros, perdón. Y ministros, esa es una de las partes más sensibles, pero también están incluyendo un tribunal que determine la conducta de los juzgadores. Y ese tribunal, integrado por 5 personas, podrá revisar las sentencias de magistrados y de jueces, me estoy refiriendo a los federales, y determinar si actuaron de manera imparcial o no, si actuaron conforme a los principios de excelencia o no. Esto es pues muy subjetivo. Y si encuentran que en las sentencias de los magistrados y los jueces no actuaron conforme a esos principios muy abstractos, pueden imponerles sanciones que incluyen la destitución del cargo. De manera que se está construyendo, se está proponiendo un órgano muy represivo para los juzgadores, que hará que la totalidad de los criterios que adopten dependan de lo que determinen 5 personas, también elegidas popularmente, por cierto. Bueno, porque por último, doctor, repite y repite la gente del régimen que en Estados Unidos también se eligen, pero yo insisto, no eligen jueces federales, ¿o sí?
No eligen jueces federales, eligen jueces locales. Y por jurisdicción, ¿no? Así es, pero además ni siquiera en la totalidad de los estados, si bien sí en un buen número, pero acá ha dado lugar a una enorme corrupción, porque para ser elegidos o dictan sentencias favorables a los grupos religiosos o étnicos que les puedan favorecer, o al revés, dictan resoluciones adversas a los grupos religiosos o étnicos que tienen minoría y que con lo cual se congracian con la mayoría, o bien reciben apoyos para las campañas por parte de corporaciones o incluso de despachos de abogados. La inconformidad con ese procedimiento viene de muy lejos. Esta es una práctica que se tiene en Estados Unidos desde que se adoptó la Constitución en el siglo XVIII. Pero también eligen, hay que tenerlo presente, a los fiscales. Los fiscales también son de elección popular. Me refiero a los fiscales de distrito o a los fiscales estatales. Por ejemplo, la candidata a la presidencia de Estados Unidos fue fiscal, si no me equivoco, en Oakland, la primera elección, y en California, en la segunda elección. Sí, en California. Ese es un tema también muy cuestionable, pero, en fin, si se quiere tener jueces elegidos, pues tengamos fiscales pero hay elegidos. una gran diferencia, Diego, que en Estados Unidos quien decide si el acusado es inocente o culpable no es el juez, es el jurado. Es el jurado, Además, lo cual también tiene problemas enormes. Digamos, para solo recordar un caso, el del famoso O.J. Simpson, el futbolista, sí, que claro. seguramente... De manera que no hay sistema de justicia perfecto aquí, pero sí hay sistemas más deficientes que otros, y el que vamos a adoptar es el más deficiente posible de todos los que se hayan imaginado. Creo que en el mediano plazo estaremos comenzando a pagar las cuentas, y en el largo plazo México va a verse involucrado, inmerso en un proceso de enorme inseguridad, de enorme impunidad y de enorme corrupción en materia de justicia. Por eso digo que le están dejando a la próxima presidenta el terreno muy minado. Gracias, doctor Valadez. Gracias por la invitación. Gracias por contestarme. El doctor Diego Valadez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.